Eduardo Matos Moctezuma, el reconocido arqueólogo mexicano, habla de los recientes descubrimientos en el complejo del Templo Mayor. ¿Cuidamos adecuadamente el legado de los ancestros? Esta noche, Eduardo Matos Moctezuma, en La Pura Verdad. Tlatelolco, Cholula, Tula, Teotihuacán, las excavaciones del complejo del Templo Mayor. Literalmente, usted ha metido las manos en la historia del país. Si tuviera que decir, ¿qué hemos olvidado de la esencia de los ancestros? Como sociedad hoy, ¿qué hemos dejado en el olvido respecto de la vida de los ancestros? Bueno, en ese aspecto, fíjate que sí hemos dejado mucho en el sentido de que falta un mayor conocimiento, ¿no? Y entonces, en ocasiones, digamos, el público en general y demás, pues visita un museo, visita una zona arqueológica, etcétera, pero en ocasiones quizá le falta tener un conocimiento más a fondo. Es decir, muy bien, estoy viendo un templo, una pirámide antigua, pero ¿quién la hizo? ¿Qué materiales empleó? ¿Cuáles fueron los elementos que lo llevaron a construir esto? ¿Qué función tenía? ¿No? ¿Qué ¿Qué pasaba función aquí? tenía? ¿No? El simbolismo del edificio, que a veces estaban cargados de cierto simbolismo, de sacralidades, etc. Entonces sí hay muchos aspectos que es necesario dárselo a conocer al público general, al público mayor. Totalmente. Hay nuevos hallazgos en el complejo del Templo Mayor, a un lado, digamos, que es el templo de Hécatl. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Dios del viento. Sí. ¿Qué encontraron y en qué circunstancias? Bueno, fíjate que en realidad ya fue hace varios años. Pero fue presentado apenas. Sí, había sido presentado, diríamos que en diversas ocasiones por una razón. Primero se detecta el edificio hace ya muchos años, sale una parte, se comunica a los medios, ¿no? Está saliendo un edificio de tales características, pero la excavación sigue avanzando. Entonces nos va dando mayores elementos, ¿verdad? Vamos encontrando más cosas, de repente puede salir una ofrenda, unos restos óseos, etc. Entonces, finalmente, cuando ya más o menos tienes excavada esa área, es cuando dices, bueno, ahora sí, vénganlo a ver, pero ya lo que se ha completado de la excavación. Y con la historia que se pudo armar. Y con la historia que se pudo armar, ¿Qué claro. sabemos ahora? Bueno, mira, para empezar, fíjate que estos templos de Hécatl-Quetzalcóatl, el dios del viento, tienen una particularidad. Son edificios hechos en base a una plataforma alargada, pero que en su parte posterior tiene un elemento que sobresale circular o semicircular, y al frente tiene su escalinata. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos encontrando es la parte de la mitad hacia atrás, esta parte circular. Pero quiero decirte que es un edificio enorme, ¿eh? Tiene alrededor de unos 36 metros de largo y estaba orientado siempre, digamos, viendo al este. En Tenochtitlan, en la antigua ciudad azteca, se han encontrado dos. Pero en Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan, se han encontrado hasta 3 templos circulares dedicados a este dios, ¿no? Y supe que además encontraron una cavidad ovalada donde se supone que había, donde encontraron, de hecho, no se supone que había vértebras humanas. ¿Cómo no? Sí, mira, estas vértebras están asociadas al juego de pelota. Exacto, que ¿Te también se acuerdas encontró. Exactamente, Sí. a un lado del templo de Hécatl. Entonces, allí este edificio, este juego de pelota en el que se le llevaban además a cabo ceremonias y cosas, de repente, para nuestra sorpresa, ahí sí, empezaron a aparecer vértebras cervicales exclusivamente, ¿verdad? Colocadas muy cerca de esta estructura. ¿Y qué historia cuenta eso? Bueno, estamos precisamente investigando por qué reviste estas características y por qué no están las cabezas que seguramente fueron a parar a la otra estructura que conocemos como Zompantli, el lugar donde se colocaban los cráneos, ¿verdad? Y quizá esto obedece precisamente al momento de la decapitación, pero
se está estudiando por los antropólogos físicos las características propias de estos restos óseos. Es impresionante, pero no nos sorprende que cada vez aparezcan más cosas, porque todos sabemos que la ciudad está construida sobre la antigua ciudad. ¿Existe una estimación de cuánto podrá destaparse y cuánto quedará para siempre sepultado? Bueno, mira, al estar en un contexto urbano actual, por ejemplo, como es la Ciudad de México, pues sabemos que en el centro histórico estaba esa antigua ciudad de Tenochtitlan, ¿verdad? Y como tú estás comentando, en efecto, hay toda una serie de edificaciones que no se pueden mover, obviamente, Bueno, y encontrarlo de abajo. el mismo templo de Hécatl, hay una Sí, parte que está debajo de un edificio. sí, exactamente. Entonces, digamos, esa parte va a ser muy difícil poderla excavar. Quizá dentro de algunos años otros arqueólogos puedan intervenir ahí, pero sí hay ciertas limitaciones en cuanto a las estructuras actuales o coloniales que están sobre los vestigios prehispánicos, ¿no? Es imposible saber cuánto más hay. Bueno, tenemos una idea de lo que pudo haber sido la extensión de la antigua ciudad mexica o azteca. Entonces, la mayoría de ella, claro, subyace debajo de calles, de plazas actuales, de edificios, De iglesias, del Palacio de Gobierno. iglesias, de la catedral Sí. misma, aunque ya hemos excavado debajo de la catedral, en parte. Entonces, siempre sabemos más o menos la extensión que pudo tener tanto el recinto ceremonial o la plaza principal de Tenochtitlan como la ciudad misma, aproximadamente, ¿no? El asunto de la muerte y el más allá ha sido un tema especialmente recurrente para ustedes en sus investigaciones. ¿Por qué? Bueno, eso habría que preguntárselo a un psicoanalista, pero no pienso hacerlo, no me preocupa mucho lo que pueda pensar el psicoanalista de mi afición hacia eso. Bueno, pero fíjate que tienes razón. Uno de los primeros libros que yo escribí se llamaba Muerte a filo de obsidiana, que por cierto lleva ya 13 ediciones. Bueno, el hecho es que siempre me ha traído ese tema, ¿no? Es decir, lo relativo a la muerte, los rituales de la muerte, el simbolismo de la muerte, claro, referidos al mundo prehispánico. Sí, sí. Entonces, pues he sacado artículos y varios libros sobre el tema, ¿no? Sí, Llevan casi 40 años las excavaciones del Templo Mayor, aproximadamente, sí, ¿no? Fue sí, en el 78. 78, Sí, disculpe, sí, casi 40 sí. años. Es un trabajo que no se va a terminar nunca, ¿o sí? Afortunadamente no para que haya trabajo para los arqueólogos, porque en efecto, mira, Pero ¿no es frustrante para usted sentir que nunca se va a terminar? no, fíjate que aquí hay un aspecto interesante. Para los arqueólogos nunca es bueno agotar un yacimiento A ver, arqueológico, por una razón sencilla, porque la tecnología de excavación, de investigación, de fechamiento y demás sigue desarrollándose. Entonces, si yo agoto todo lo que es, por decirte, la ciudad de Tenochtitlan, entonces futuros arqueólogos con mejor tecnología ya no van a poder aplicarla. Entonces se van a tener que conformar con lo que hizo aquel arqueólogo, ¿verdad? Con una tecnología que ellos ya verán como rudimentaria. Entonces, nunca es bueno agotar un lugar arqueológico. si tuviera en este momento la oportunidad de pedir un deseo que le otorgara un instrumento, una herramienta, una tecnología para avanzar en su trabajo, ¿qué sería? Bueno, primero es ser más joven para poder tener más Tiempo. ánimo. Pero, bueno, imagínate, uno quisiera ya tener una tecnología de gran avanzada que te permitiera que un aparato pasara así por encima y detectar ya todos los monumentos. En parte lo hay ya, ¿eh? Algo Sí. así hicieron en Teotihuacán con el túnel que acaban de descubrir, ¿verdad? Bueno, ahí lo que se empleó por Sergio Gómez, que es el arqueólogo que trabajó el túnel, fue un pequeño aparato, ¿verdad?, que iba avanzando y iba Robótico. detectando para él poder seguir penetrando, ¿no? Pero digamos, todas estas tecnologías, mientras más precisas sean, más preciso va a ser el dato que obtengamos. Entonces, eso es lo que siempre deseamos. ¿Dónde le gustaría meter las manos donde no se hayan metido todavía? Uy, me pones con un predicamento. ¿A qué te refieres? ¿En qué sentido? Específicamente respecto de la arqueología. Ah, con la arqueología. Bueno, mira, bueno, no, fíjate que mi pasión, como tú bien dices, el próximo año cumplimos 40
años Sí. de estar trabajando ahí. Mi pasión ha sido el Templo Mayor y sus edificios anexos y la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, obviamente que lo que me agradaría mucho, claro, es poder, digamos, excavar parte de ese recinto ceremonial que tenía, según decía Fray Bernardino de Sahagún, había hasta 78 edificios. Te quiero decir que llevamos detectados parcial o totalmente, por lo menos, unos 45 de O estos sea, un edificios. 60%, digamos, Sí, o sí, algo sí, así. sí, sí. Pero claro, me gustaría poder seguir excavando un poco más. ¿Qué espera encontrar? Bueno, primero encontrarme a mí mismo, que ya es complicado. Segundo, encontrar, bueno, pues mira, el arqueólogo cuando excava algo empieza su interpretación y acude a otras disciplinas, ¿no? Acude a biólogos, geólogos, químicos para análisis, para una serie de cosas, ¿no? Y con eso ir armando el rompecabezas de la información que aparece ante sus ojos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo quisiera encontrar es realmente los simbolismos, las características de lo que fue el Templo Mayor y los edificios aledaños. ¿México le destina el presupuesto y el personal necesario para seguir adelante de manera permanente con esta investigación? Bueno, en parte sí, aunque como siempre ocurre, pues faltaría más para tener mayor número de personal, para tener mayores análisis, en fin, para una serie de cosas, ¿no? Entonces, pero pues hemos durado 40 años y prácticamente el Instituto Nacional de Antropología es el que ha, digamos, se ha abocado a estas ¿Pero han recibido investigaciones. recursos del extranjero alguna vez? Sí, algo, ¿no? Por ejemplo, de la Universidad de Colorado o de la Universidad de Harvard, en fin, pero digamos, en realidad no se compara con lo que ha invertido el Claro. mismo Instituto de Antropología. Pues déjeme brindar con usted por eso. Claro que sí, ¿eh? Salud.